Bien, queridos hermanos, hermanas, amigos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios por permitirnos seguir predicando la palabra de Dios, que es algo hermoso que Dios nos ha encomendado a todos los que llevamos la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a mencionar lo que nuestro Señor Jesús vino a este mundo, a esta tierra, y hace su obra redentora. Queridos hermanos, estos días, este año 2020, se recuerda la Semana Santa. Y como acostumbramos cada año, festejamos, recordamos este gran acontecimiento que nuestro Señor hizo. Que el Señor Dios Todopoderoso, siendo Dios, se hizo hombre. Dice el Evangelio de San Juan: en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Ese Dios vino a este mundo. Un hombre como tú y como yo, se hizo hombre al 100%, despojándose de su gloria por amor a esta humanidad, por amor a nosotros, por amor a ti y a mí, pecadores. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, donde vamos a recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez el año pasado teníamos este plan de seguir reuniéndonos, realizar nuestros cultos. Tenemos planes, cultos unidos, pero lamentablemente este año no es posible. Es una pena estar en estos días tan importantes para el pueblo cristiano y para el mundo entero, poder recordar la obra redentora, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a, antes de dar lectura a la palabra del Señor, pedir la dirección de nuestro Dios en oración. Oremos. Gracias, bendito Padre Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Dios, por amar tanto a esta humanidad. Te hiciste hombre, al igual de nosotros, Señor, para tomar el lugar nuestro, para ser un sustituto nuestro y llevar nuestros pecados hasta el Calvario, donde tú, Señor, has sufrido la muerte, derramando tu sangre para que nosotros, pecadores, seamos perdonados y lavados de todos nuestros pecados. Hoy, Señor, recordamos una vez más este año, ya no en conjunto, ya no con todos mis hermanos en reuniones, sino más bien cada cual en nuestras casas. Pero tú estás ahí, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío, en nombre de Jesús. Amén. Bien, damos lectura a la palabra de Dios en su primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo
22. Dice así las Sagradas Escrituras: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Palabra del Señor. Amados hermanos, el apóstol San Pedro, uno de los apóstoles que más sobresale en la historia, uno de los apóstoles del que más se habla dentro de la iglesia cristiana. En esta ocasión, con todo el conocimiento y causa, él puede escribir y mencionar la gran y maravillosa obra de su Salvador, Jesucristo. Este pasaje de la que habla el apóstol San Pedro alude al Antiguo Testamento, al capítulo 53 del libro de Isaías, donde el profeta ya había profetizado 700 años aproximadamente antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se trata del sufrimiento, de la muerte del Mesías enviado, del ungido de Dios, del siervo amado. Entonces, estos versículos son conocidos como el silencio del Señor, como lo habla aquí el apóstol, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Este gran profeta, también lo llama la Biblia así, este gran siervo del Señor, un hombre humilde que un domingo de Ramos entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino de asno, tan humilde, viene para que este pueblo sea liberado de sus pecados. Y cuando entra a la ciudad de Jerusalén, el Señor mira la ciudad y se pone a llorar y dice: si tú supieras quién es el que viene en este día, si tan solamente supieras, estarías de alegría. Pero no es así, no lo saben quién es el que viene. Estimados hermanos, este Señor que vino a nosotros, haciéndose hombre igual a nosotros, tan humilde y sencillo, para que tú y yo podamos acercarnos al Señor y seamos amigos, seamos hermanos, porque Él para esto vino, para inspirarnos confianza, para inspirarnos amistad, para inspirarnos amor a esta humanidad tan incrédula en la que nosotros vivimos hoy en día también. Quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Por eso es conocido este pasaje como el silencio del Señor. He ahí el profeta Isaías dice: fue llevado al matadero como un cordero enmudecido, que nunca abrió la boca,
En todo momento al Señor lo interrogaron, lo acusaron, lo condenaron, pero Él ha permanecido callado. Él ha permanecido en silencio, como si aceptara todo lo que le están injuriando, todo lo que le están acusando. ¿Y por qué? ¿Por qué cayó el Señor? ¿Por qué había ese silencio en el Señor? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque Él aceptó llevar tu culpa y mi culpa, llevar la culpa de toda esta humanidad. Si le decían mentiroso, eso éramos tú y yo. Si le decían blasfemo, eso éramos tú y yo. Si le decían ladrón, si le decían tantas palabras, adjetivos que podían calificar al Señor, eso era la humanidad en este mundo. Y por eso, con toda la responsabilidad, el Señor toma nuestro lugar. Y por eso callaba, siendo Él un hombre justo, santo y perfecto. Era un hombre 100% igual que tú y yo, pero era un hombre sin pecado, limpio, puro y santo. Vamos a ver algunos pasajes en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26, dice la palabra del Señor en los versículos 62 y 63. Y él, levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿no respondes nada? Que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿No dices nada por todo lo que te están acusando? Así le dijeron al Señor. Pero él callaba. Él seguía callando en su corazón. No respondió una sola palabra. Ahora en el capítulo 27, versículo 12, San Mateo dice: siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Imagínate, hermano, imagínate, querido amigo, amiga, que este Señor, santo, puro, sin mancha, nunca había calumniado a nadie, nunca se halló pecado, nunca se halló algo malo en su vida. Ahora está siendo acusado como el peor pecador, el más mentiroso, el más delincuente, el más asesino. Venía ahí un hombre santo, puro y perfecto, pero siendo acusado por toda la humanidad. ¿Te das cuenta, querido hermano, cómo son las cosas de Dios? Las cosas de Dios no son según nuestra razón y nuestra lógica. Las cosas de Dios son ajenos a nuestro pensamiento. Por eso el profeta Isaías dice: vuestros caminos no son mis caminos, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. El plan de Dios es diferente. Como este hombre justo, santo y perfecto viene ahora siendo acusado de todos los pecados, de los más graves delitos. ¿Y por quiénes? ¿Quiénes son los que lo acusan a este hombre santo, justo y perfecto? Los más pecadores. Y entre ellos estamos contados también tú y yo, nosotros. Siendo tan terribles, miserables, pecadores en gran manera,
acusamos, lo hemos acusado a nuestro Señor con nuestra manera, con nuestra forma de vivir, con esta naturaleza pecadora. También hemos sido partícipes de esta acusación, queridos hermanos. Entonces, el gobernador Pilato se maravillaba y decía: ¿qué clase de hombre es este que no responde? Si él no tiene ningún pecado, de todos los que le acusan, él no es. ¿Y por qué no responde? Pilato se maravillaba y decía: ¿qué es esto? Pero también este Salvador que estaba siendo acusado estaba llevando los pecados de Pilato, de Herodes, de Anás, de Caifás, si es que ellos hubieran mirado a Jesús como su Señor y Salvador. Ese es el silencio de nuestro Señor. Vamos a seguir viendo algunos versículos más en el libro de San Lucas, ahora capítulo 23. Capítulo 23, versículo 9. Dice la palabra del Señor: y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia, con gran insistencia, con tanta cólera, odio que había en su corazón. Le acusaban al Señor y le preguntaban: responde. Pero él callaba. Los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia: este es un blasfemo, este es un mentiroso, se hace Dios, dice que es el rey de los judíos. Así le acusaban. Queridos hermanos, esa naturaleza hay en todo ser humano, en todos. Ninguno de nosotros somos mejores que ellos. La palabra de Dios dice que Dios miró desde los cielos para ver si había uno siquiera en este mundo. Pero dice: ni uno. Todos se desviaron, todos se descarriaron, cada cual andaba por su camino. Pero hoy, queridos hermanos, estos días de Semana Santa, en este año 2020 que se recuerda la pasión de nuestro Señor, y cada uno lo estamos recordando en nuestras casas, en nuestros hogares, hoy quiere también Jesús decirte que yo he venido por tus pecados. Hoy Jesús calla también. Hoy Jesús te muestra su silencio por causa de tus pecados y te llama a sus brazos. Querido hermano, acerquémonos al Señor, acerquémonos al Dios de la paz, acerquémonos al Dios de la sanidad. Ahora el Señor no solamente recibe esas acusaciones, no solamente recibe ese maltrato, sino también ahora el Señor recibe el maltrato físico. Vamos a ver San Marcos capítulo 14. San Marcos capítulo 14, versículo 65. San Marcos 14, 65 dice: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Qué mal había hecho Dios? ¿Qué mal les hizo Jesús a las autoridades, a los alguaciles, a los sacerdotes? ¿En qué les ha ofendido?
no se halló, como hemos leído en San Pedro, no se halló maldad alguna en él ni en su boca, ni pecado. Era digno de este escarnio, era digno de este abuso que estaban cometiendo. Claro que no lo era. ¿Por qué lo hicieron? Porque así de burla, así de vergüenza, así de maltrato, se merecía nuestros pecados. Por eso Cristo es el fiel reflejo de nuestros pecados. Si tú miras el sufrimiento y la pasión de Cristo, ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Es porque así merecíamos nosotros sufrir. Merecíamos nosotros por esta maldad que hay dentro de nosotros. Y no es que ya no lo tenemos. Es cierto que Cristo nos perdonó nuestros pecados, pero aún mientras vivamos en esta tierra, continuará este pecado en nosotros. Y por eso necesitamos, todos los días de nuestras vidas, necesitamos a Cristo Jesús. Es el único que puede perdonar tus pecados, lavar tus pecados con su sangre que ha derramado en la cruz. Capítulo 15 de San Marcos, versículo 5. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba otra vez. Le daban de bofetadas, le daban de puñetazos, le golpeaban, se burlaban, pero ni aun así respondió. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero enmudecido que fue llevado al matadero sin responder ni una sola palabra. Queridos hermanos, tal vez el apóstol Pedro, ¿por qué lo escribe así de esta manera? ¿Por qué lo escribe? Pedro era uno de los discípulos que había seguido al Señor, aunque lo habían reconocido. Después que Pedro lo negó a su Salvador 3 veces antes que cante el gallo, Pedro seguía por detrás, tal vez preocupado, arrepentido, llorando. ¿Cómo pude negar a mi Señor? Por miedo a los hombres. Entonces, cuando Jesús está siendo interrogado ante Herodes, ante Anás, ante Caifás, ante Pilato, cuando Jesús estaba siendo azotado, creo que Pedro estaba mirando cómo caían los azotes al Señor y cómo quedaban las huellas y las marcas en las espaldas de nuestro Señor. Entonces Pedro dice, el mismo Cristo, quien ofreció el sacrificio, Él llevó su cuerpo al altar de la cruz, cargado con nuestros pecados. Él mismo fue el sacrificio y Él mismo lo presentó en la cruz. Este sacrificio perfecto y agradable a Dios. Los azotes que recibió nuestro Señor y los látigos. Nuestro Señor fue para nuestra sanidad. Las heridas que fueron abiertas en las espaldas del Señor, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, fue para que tengamos nosotros nuestra sanidad. Creo que Pedro estaba viendo estos azotes a su Señor, que hace poco Él lo había negado, y recordó el pasaje de Isaías y dijo que con sus llagas fuimos nosotros curados. Y cada herida y llaga que tal vez Pedro estaba viendo, y a la vez recordando este pasaje de Isaías 53, ahí en esas heridas está la sanidad
de lo que hace poco yo había negado a Jesús. Ahora esas llagas es para mi perdón. Así tal vez Pedro miraba. Queridos hermanos, ¿qué manera más extraña de curar una enfermedad? ¿Qué manera más rara de curar una enfermedad? ¿Y qué médico? Que un médico sufre el azote y fue abierto las heridas y llagas en su cuerpo y el enfermo recibió la curación. ¿Dónde se ha escuchado, dónde se ha visto que un médico tiene que primero tener las heridas, las enfermedades, para que cure después a su paciente? Este gran médico de médicos, el doctor de los doctores, que vino a nosotros solamente para sufrir por nosotros. Y por sus heridas fuimos curados y sanados, tú y yo. Acércate a Jesús. Deja que Él sane tu enfermedad. Y en estos días, si le tienes miedo al virus, a la enfermedad, deja que Cristo sea tu protector. Deja que Cristo sea tu sanador. Deja que Cristo sea tu doctor y tu médico. Que Dios te bendiga. Amén.